través de esa unción que Él constantemente hace nosotros en este día, abra nuestra mente, limpie nuestro corazón. Señor, mientras oímos tu palabra, limpia nuestro corazón, para que mientras esa palabra sigue creciendo y hablando, Señor, en nuestro corazón sea bien recibida, sea de bendición para nuestra vida. Amén. Bendito Padre eterno, hermoso, majestuoso Rey del universo, glorioso eres tú, precioso Rey Jesucristo eterno. En esta mañana, Dios Padre, te damos gracias. Gracias por la abundancia, Señor, de la misericordia, por la abundancia de la fidelidad y el amor que tú tienes por tu creación y que has decidido derramarnos, Señor Jesucristo, en tu amada iglesia. A nombre de tu iglesia en este mundo, Señor, te damos gracias por todas las bendiciones, las incalculables, las incontables bendiciones que tú nos das a cada momento, Señor. Como uno solo, Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, para que seas tú, Señor Jesucristo, derramando, que del cielo caiga, Señor, se derrame en abundancia esa porción de bendición, esa porción de sanidad, de santidad, de reconciliación, de todo aquello que tú sabes, Señor, que nos hace falta y que solamente puede venir. Y pedimos que venga de ti, hermoso Rey y glorioso Dios Jesucristo. Como uno mismo, Señor, te pedimos perdón por todos los pecados, los males que como iglesia hemos cometido en este tiempo, Señor, que todo aquello que hemos hecho mal no sea estorbo para que llegue tu bien. Perdónanos, Padre bendito, y límpianos, Señor, desde la cabeza hasta la planta de los pies, espíritu, alma y cuerpo. Hoy lo ofrecemos a ti, majestuoso Rey, para que seas tú, Señor, bendiciendo nuestras vidas, llenando nuestras vidas. Hoy renunciamos, Señor, a lo que fuimos. Dígale al Señor, dígale con todo su corazón: yo renuncio, y declare su nombre. Dígale: Señor, yo renuncio a lo que fui para ser lo que seré. Tu imagen y tu semejanza yo quiero ser. Si usted quiere ser, dígale al Señor: yo renuncio, Padre bendito, a Guillermo de la Garza Ambrí. Renuncio, Señor, en espíritu, alma y cuerpo, Señor. Renuncio a aquel hombre, a aquella pasada manera de vivir, para que venga, Señor, la nueva vida. Es necesario vaciarnos, limpiarnos, para que el Señor pueda vertir lo que Él quiere. Señor, si ahora tú nos miras como odres viejos, con vestidos viejos, con calzado viejo, Padre bendito, como está escrito en tu palabra, todo lo que se ha dado por viejo está pronto a desaparecer. Y hoy te pedimos, Señor, que tú nos renueves desde la cabeza hasta la planta de los pies, Señor, en espíritu, alma y cuerpo. Nos ofrecemos como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, Padre, para que cuando salgamos de este lugar, Señor, no se pierda nada de lo que tú has hecho, sino que conforme a tu voluntad, Señor Jesucristo, crezca, madure, de fruto, Señor, en nuestra vida y en la vida de aquellos a quienes hemos de compartir lo que tú haces por nosotros, tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios eterno, yo me encomiendo, Señor, a tu poder, a tu señorío, Señor, para ser embestido del poder y la presencia de tu Espíritu Santo, para que ninguna palabra de mentira, de falsedad, de tropiezo, de muerte, Señor, salga de mi boca, para que seas tú, Padre Celestial, hablando a través de mí a esta tu iglesia, a estos tus convidados en este día, Señor Jesucristo, y que esta palabra, Señor, por la cual te damos gracias, sea, Señor, para santificación y para edificación de tu iglesia y de cada uno de los amados, Señor, hermanos y aquellos que la reciban en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, que tus santos ángeles desciendan a este lugar, lo guarden, que esa porción de tu sangre, Señor, y del agua viva que de tu costado brotaron, sea rociada para que nada
inmundo, Señor, nada perverso, malo, Señor, permanezca en este lugar y tu voluntad buena, perfecta y agradable en cada uno de nosotros sea recibida y manifiesta. Gracias, eterno Padre y poderoso Dios Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, vaya por favor buscando el libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a leer del verso 2 al verso 8 en este segundo tema que Dios ha puesto en el corazón para prepararnos un poco más para hacer la voluntad en el tiempo en el que Dios quiere, ¿sí? Para que nosotros vayamos, dice la palabra que el juicio de Dios comienza por su casa. Y es necesario que nosotros, para que esa palabra, ese juicio, ese castigo, esa reprensión de Dios sea para bendición a nuestra vida, es necesario que todos y cada uno de nosotros nos evaluemos. Constantemente estemos juzgándonos a nosotros mismos para poder saber cómo estamos delante de Dios, para que la justicia de Dios obre a nuestro favor y no en nuestra contra. Amén. Entonces, en esta mañana Dios nos va a hablar y este es el tema, el doble ánimo. El doble ánimo es el tema con el que Dios quiere en cada uno de nosotros que comencemos un juicio, que comencemos una autoevaluación, porque el día del Señor se acerca y dice la palabra que aquellos que no sean hallados dignos no tendrán parte con el Señor. El Señor está hablando fuertemente y claramente para que no haya excusa en aquel día. Amén. Vamos por favor al libro de Santiago, capítulo 1, del verso 2 al verso 8, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Miren, en la semana pasada el Señor nos hablaba de lo hermoso que es estar en el desierto con Él. Y en esta mañana nos dice que cuando Dios decide que seamos probados, que ya hablamos, que no es que Dios prepare las cosas, sino que Dios ocupa, ¿sí?, las malas decisiones que tomamos que nos van a llevar a ser probados, pues Dios las ocupa. Y mire qué cosa tan hermosa dice el Señor, que esa prueba produzca paciencia. Tenemos que tener, la paciencia no es completamente algo que venga de Dios, es algo que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida. No es un don, es el fruto del Espíritu. Es uno de los frutos que usted y yo ya tenemos que tener en nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque hemos sido bautizados en el Espíritu del Señor. El don es la semilla. Y entonces nuestra misión o nuestro trabajo es hacer que esa semilla prospere, cuidar esa semilla para que dé frutos. Y dice aquí la palabra que habiendo soportado la prueba con paciencia seremos perfeccionados, cabales. ¿Se recuerda? Lo hemos dicho de David, era un hombre cabal, un hombre que decía: me lo merezco, no me lo merezco, Señor, hágase como tú quieres. Sé que he fallado y ahora merezco el castigo y lo voy a soportar. Sé que he trabajado, me he ganado la bendición y ahora la voy a prosperar. Y dice el Señor, sin que les falte cosa alguna. Ponga atención por favor a lo que dice la palabra. Dice la palabra
¿sí? Que con paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte nada. Versículo 5. Y si alguno de ustedes, miren lo que dice, ¿eh? No dice si alguno de ustedes tiene falta de paciencia. Dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice el Padre. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bien, una vez más, la semana pasada el Señor nos habló diciendo que un hijo de Dios no tiene bases, no tiene sustentos, que delante de Él no hay excusa para que alguien que se ha convertido, alguien que ha recibido su Santo Espíritu, se sienta solo, se sienta vacío, llegue a pensar que Dios lo ha olvidado. El Señor nos decía, si yo te voy a llevar al desierto, es porque quiero mostrarme ante ti, es porque quiero ganarme tu confianza, es porque voy a derramar bendiciones. El Señor nos decía, voy a hacerte promesas. Eso es lo importante. Sabemos, la Biblia nos muestra la voluntad de Dios como iglesia, como hermanos, en unidad. Pero las promesas que Dios nos hace como individuos, nos las hace en ese desierto. ¿Y cuál es el mayor y más constante desierto al que nuestro Padre Celestial nos puede llevar? Pues es precisamente en la oración. La palabra del Señor dice, entra en tu aposento, entra en tu cuarto, cierra la puerta donde solamente tú y yo estemos cara a cara. Ese es el más constante y mejor desierto al que Dios nos puede llevar. Y en ese desierto cosas extraordinarias y maravillosas ha preparado Dios para nosotros. ¿Sí? El Señor nos corregía de alguna manera, por decirlo de algún modo, de una manera de pensar engañosa, falsa, mundana, ¿sí? Que muchas veces hemos llegado a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, y el Señor dice, no me puedo olvidar de ti. Si di mi vida por ti, ¿cómo te voy a llevar a olvidarte, a desecharte, a abandonarte, cuando lo que quiero es estar cerca de ti? Y así como esos tres males que muchas veces pensamos o llegamos a sentir de parte de Dios, que nos deja solos, que nos deja vacíos, que nos ha olvidado, también hay otros 4 males de los cuales está sufriendo mucho la iglesia de Cristo en este último tiempo. ¿Por qué razón? La Biblia, la palabra fíjese lo maravilloso de esto. La palabra nos anticipa, nos hace saber, dice el libro de Mateo, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchas personas se enfriará. Y la apostasía, que es la mentira, ¿sí?, va a endurecer los corazones, va a separar a los hijos de Dios del ministerio, del llamado, de la casa de su Padre. Y entre más vaya avanzando el tiempo, más difícil y más complicada se ve la situación. Pero Dios nos anticipa estas cosas, le vuelvo a repetir, primeramente para que corrijamos el mal camino y segundamente para que sepamos la verdad. Vamos a hablar en esta mañana de estos 4 males que en algún tiempo viven y sienten los creyentes.
Escuche bien lo que le estoy diciendo. Los creyentes, usted se califica, ¿eh? Dios nos está poniendo esta palabra, le vuelvo a repetir, para evaluarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué digo creyentes? Porque un hijo de Dios no duda, siempre le cree a su Padre. ¿En qué parte de la transformación de creyente a hijo de Dios vas? ¿Cuánto te falta? ¿Hasta dónde quieres llegar? Eso es importante para que puedas entender la perfecta voluntad de Dios. Que Dios nunca, jamás, por ningún motivo, quiere hacernos ningún daño, ningún mal. Lo dice el libro de Jeremías. Porque los pensamientos que tengo de ustedes son de bien y no de mal, para darles más grande lo que esperan de mí. Entonces en esta mañana el Señor quiere hablarnos del doble ánimo. El doble ánimo, que es una semilla, una mala semilla, que da 3 frutos de maldad. 3 frutos que van a venir a endurecer el corazón, a entenebrecer la mente, y que constantemente a veces lo estamos sintiendo, amado hermano, ¿eh? Le vuelvo a repetir, y conforme avance el tiempo, muchas personas empezarán a sentir o a vivir este doble ánimo. Y antes de que suceda, Dios nos quiere hablar de este doble ánimo, ¿sí? Para saber cuáles son esos 4 males, el doble ánimo y esos 4 frutos, esos 3 frutos que produce. ¿Cómo nos juzga Dios? Esto es bien importante. ¿Dónde y cómo se originan? ¿Cómo vencerlos? ¿Y por qué? Una vez más, ¿por qué un hijo de Dios no puede vivir con esta clase de males en su vida? Eso es lo que Dios, esas son las preguntas que quizá podemos presentar en esta mañana delante del Señor, y en el poder y con la dirección de su palabra Dios nos la va a responder. Amén. Primeramente vamos a ver qué frutos son los que produce el doble ánimo. ¿Sí? El doble ánimo produce incredulidad. Una persona de doble ánimo va a empezar a tener incredulidad. La incredulidad produce tibieza, y la tibieza, cobardía. Entonces, ¿cuáles son estos 4 males que en este último tiempo están atacando a los creyentes? Es decir, a las personas que no han madurado todavía en la casa de Dios, que todavía están luchando por creer la palabra escrita, ¿sí? Y muchas veces, si no somos constantes y perseverantes, un hijo de Dios puede caer a un creyente, y siendo un creyente, pues estos males pueden afectar y llegar a su vida y afectarlos, ¿sí? Ahora, sepamos qué es uno y qué es otro, para saber si alguno de ellos o cuántos de ellos están operando en nuestra vida. Así como la semana pasada el Señor nos hacía saber, ¿sí? Cuántas veces lo platicábamos, lo decíamos. Hay personas que dicen que están rodeadas de otras personas y se sienten solos. Eso no es estar solo, eso es estar vacío. Eso es tener una carencia tremenda de amor propio, de una ausencia tremenda de Cristo en su corazón. En esta mañana tenemos que entender qué es el doble ánimo, qué es la incredulidad, qué es la tibieza y qué es la cobardía. Y si alguna de ellas está en nuestra vida, pues es tiempo de que la desechemos, porque el Señor Jesucristo viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. No viene por una iglesia contaminada. El Señor no va a regresar por aquellos que todavía tienen dudas, tienen temores, tienen incertidumbres.
El Señor viene por los que lo esperan. Y ese es un día terrible, amado hermano, terrible. Es un día en el que viviremos cosas que lejos de querer acercarnos, pues vamos a querer alejarnos. Lo hemos dicho en las tormentas. La palabra del Señor describe el trono de gloria como un lugar donde truenos, relámpagos y voces salen. Y cuando hay una lluvia fuerte, humanamente hablando, en este mundo, vemos truenos, relámpagos, y ¿qué es lo que hacemos? Nos refugiamos, nos apartamos, nos escondemos. ¿Por qué? Por temor a que un rayo nos caiga. Entonces, Dios quiere una vez más prepararnos para ese día, quitarnos los miedos, darnos la convicción de que por tremendo o desagradable o terrible que parezca lo que estamos viendo, viene de parte de Dios. Y hacia allá debemos ir. Entonces tenemos que tener conocimiento. La palabra dice que el pueblo de Dios, que esa es otra cosa que hoy día se está confundiendo mucho en las teologías, ¿sí? Una cosa es el pueblo de Dios y otra cosa es la iglesia de Cristo. No podemos ser parte del pueblo de Dios porque ese es otro tiempo, así se le llamó a otras generaciones. Usted y yo, que somos después de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Amén. Dios juzgará a unos y a otros de otra manera, y ya estaremos hablando de estas cosas si Dios nos lo permite. Bien, ¿qué es el doble ánimo? Esto no es lo mismo como muchos pueden interpretar o llegar a pensar. El doble ánimo no es lo que muchas veces se llama ser bipolar. Una persona bipolar es una persona enferma con un trastorno mental, ¿sí? Es un problema en la mente de una persona que no sabe o no tiene poder de Dios, autoridad de Dios para controlar su mente, para guiar sus pensamientos. Esto no lo puede sufrir un hijo de Dios. Tampoco es enfermedad. La bipolaridad no existe en los hijos de Dios. Y si hay es porque no hay una comunión con Dios. No hay una intimidad para que Dios nos haga saber por qué ciertos males, ¿sí? La bipolaridad se manifiesta con cambios repentinos de humor, de carácter. De un momento a otro esas personas están sonriendo, de repente cambian a estar molestas, deprimidas, tristes. Eso es ser bipolar. Pero ¿qué es una persona de doble ánimo? Ahí mismo en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8, nos da la respuesta. Dice la palabra que el hombre de doble ánimo es una persona que es inconstante en todos sus caminos. Inconstante en todos sus caminos. Es decir, una persona con doble ánimo es aquella que nunca termina lo que empezó. Un tratamiento, una dieta, un trabajo, un deporte, una disciplina, etcétera. Como quiera que se llame. Así usted va a aprender a identificar qué tan doble ánimo hay en su vida. Dice la palabra, es inconstante en todos sus caminos. Usted comenzó tal vez a reparar su auto, a la mera hora se cansó, lo dejó, quizá quiso por ahí hacer algún postre, a la mera hora no le salió, ya no lo volvió a intentar, no buscó dónde estuvo el error, en qué se equivocó, y dejó de hacer lo que se habría propuesto hacer. Esa es una persona con doble ánimo. Una persona que a la primera se rinde, una persona que no busca la perfección, como ahí en el libro de Santiago nos lo dice, para que sean perfectos y cabales,
y nada les haga falta, tenemos que terminar todo lo que nos proponemos, mayormente en Cristo. Mayormente en Cristo. Es importante. Hay a veces hermanos que pretenden o que se proponen, no, Señor, ahora 15 días voy a ayunar, 15 días de tal a tal hora voy a hacer X ayuno, mira, me voy a abstener de ciertas cosas. Pasa 1 o 2 días y todo se vino abajo. Y lejos de decir, Señor, pues bueno, fracasé en este intento, pero mira, a partir de hoy vuelven a comenzar los 15 días, los 8 días. Aquello que me hizo falta, Padre mío, ahora yo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Revélame qué me hace falta para poder ser constante en los caminos que tengo. Se rinde, lo deja, lo abandona. Y esto es solamente manifestación de una vida que así es. Se propone leer un versículo al día durante cierta cantidad de tiempo y no llega ni al 5.º día. No termina el libro porque es inconstante en todos sus caminos, en todos. Hay ocasiones en las que por situaciones ajenas o adversas, pues no cumplimos lo que le decimos a Dios. Pero dice la palabra que cuando prometes algo a Dios, no necesitas decir, Señor, te lo prometo. Cuando tú lo declaras delante de Dios, estás comprometiéndote con Él. Es como si le estuvieras haciendo una promesa. Cuando le decimos, Señor, esta semana voy a levantarme a las 5 de la mañana para orar los 7 días. O por lo menos 4 de los 7 días, Señor. Y tuviste ahí alguna relación, alguna situación extraordinaria. Quizá te mandaron de tu trabajo fuera. Tuviste que dedicarle ese tiempo, Señor, pues no pude esta semana, pero en esta que sigue, ahora sí te voy a cumplir lo que dije. Pero ¿qué sucede? Lo dejamos, ya no pude. Qué bueno, gracias a Dios. Mejor ya no me vuelvo a comprometer. Pero el Señor dice, cumple, no te tardes en cumplir lo que prometiste. Y el Señor te dice, tú dijiste que esta semana, ¿ok? Sucedieron cosas ajenas, pero ¿dónde está la semana que dijiste que orarías? Esa es una persona de doble ánimo. Y estoy dando estos ejemplos en Cristo Jesús porque a eso nos concierne. Pero hay personas que, le vuelvo a repetir, en todas las áreas de su vida nunca terminan lo que han comenzado. Si alguna de estas situaciones está pasando en nuestra vida, Dios quiere que en este tiempo aprendamos a corregirlas, a desecharlas y a cumplir. Por eso dice que sean cabales. Cumplan lo que están diciendo. Cumplan la palabra que está saliendo de sus bocas. Cuando nosotros cumplimos lo que estamos poniendo delante de la presencia de Dios, ¿qué dice ahí el versículo 4? No nos va a faltar cosa alguna. ¿Por qué nos están faltando cosas? Porque no estamos cumpliendo la palabra de nuestra boca que hemos presentado delante de Dios. Dice el libro de Eclesiastés, no hagas que el ángel de Jehová se enoje contra ti y destruya la obra de tus manos. Cumple lo que has dicho. Ponte a cuentas con Dios. Señor, pues se me olvidó, perdóname, pero en cuanto tenga la oportunidad me pongo, y pon a Dios delante de ti como primera opción en tu vida. ¿Cuántas cosas le hemos dicho a Dios que vamos a hacer y no las hemos cumplido? Y cuando nos damos cuenta empezamos a perder
y a perder cosas. Por eso dice el Señor, cuando seas cabal, cuando aprendas a cumplir la palabra que ha salido de tu boca, entonces nada te hará falta. Amén. Nada te va a faltar. Esto es algo que tenemos que buscar y pedirle a Dios: Señor, ayúdame a ser una persona cabal para que nada me haga falta. Amén. ¿Qué es la incredulidad? Son las personas que padecen este mal. Son aquellas personas que, escuchen bien, que por usar el razonamiento, es decir, si no pueden explicar lo que están viendo, lo que están oyendo, si no lo pueden explicar, no lo reciben. ¿Sí? Si no hay una lógica, una palabra acepta a su corazón, a su vida, lo rechazan todo. Esa es la incredulidad. ¿Sí? Si no lo pueden explicar, no lo reciben, desechan la fe y no están convencidos del poder de Dios. Personas incrédulas que dicen: sí, Dios, el Señor Jesucristo vino al mundo, estuvo en el mundo porque no puede haber tantos locos en el mundo que le creen, que creen en Él. Muchas religiones, hay muchísimo testimonio de que el Señor Jesucristo vino al mundo, pero ¿sabe qué? No hay muchos igual que no creen en las obras que Él hizo. No creen que resucitó muertos. No creen que Él resucitó. No creen que ascendió al cielo. No creen que vendrá. No, ¿por qué razón? Ahí están los mesiánicos, los mosaicos. Lo tienen como un simple maestro, porque sus mentes no les alcanzan a entender cómo es que Él se levantó de la tumba, cómo es que Él ascendió al cielo. Cuando ellos vieron a un hombre, decían: ¿cómo tú, siendo hombre, te haces semejante a Dios? Son corazones duros, mentes entenebrecidas, incapaces de decir: para Dios no hay imposible. Yo no lo entiendo, pero Padre bendito, si tú dices que lo hiciste, lo hiciste. La gente incrédula siempre quiere estar usando el razonamiento, la lógica, para poder convencerse de lo que está recibiendo en sus vidas. San Mateo capítulo 22, versículo 29. San Mateo capítulo 22, versículo 29. Hablando de las personas incrédulas. ¿Por qué viene la incredulidad? Dice la palabra 22, 29. Entonces Jesús les respondió: se equivocan ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Pablo decía: la fe viene por el oír, y el oír solamente. ¿Quieres tener fe? Solamente tienes que oír y recibir la palabra de Dios. Oírla y recibirla. Porque si ahí dice que Daniel entró en un horno, eso es decir: Señor, ahí entró Daniel y de ahí lo guardaste. Si la palabra dice que el mar se abrió, Señor, tú eres Dios de la creación. Para mí eso es algo imposible, pero tú eres el Dios de eso imposible. Y solamente la fe la podemos recibir escuchando la palabra de Dios. Entonces las personas incrédulas desechan, se equivocan, ignorando la palabra de Dios y su poder.
teniéndolo por poco, teniéndolo por menos. La tibieza. Los creyentes con este mal son aquellos que oran un tiempo y otro no, que hoy creen y mañana dudan, hoy leen la Biblia y luego la dejan, porque no entienden. Hoy pueden entender la Biblia, pero mañana se fueron al mundo, se llenaron de cosas, se vaciaron de las cosas de Dios y se llenaron de las cosas del mundo y de la carne, y ya no entienden lo que es de Dios. Hoy se llenan de Dios, mañana se llenan del mundo. Hoy están con Dios, mañana están con el mundo. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Estas personas tibias creen, piensan en su corazón, engañan su corazón creyendo que pueden ser amigos de Dios y amigos del mundo, que pueden estar participando de las cosas de Dios, del pan del Señor y del pan de los ídolos. Hoy están aquí, mañana están allá. Y es importante, le vuelvo a repetir, que escudriñemos nuestra mente y nuestro corazón honestamente delante de Dios para decir: Señor, todavía hay tibieza en mi vida. Señor, todavía hay incredulidad. Señor, hay doble ánimo. Pero para gloria me has llamado en este día, para saberlo y para desecharlo de mi vida. La cobardía. Son aquellos creyentes, escuche bien, son aquellos creyentes que temen, que tienen miedo, ¿sí?, a hacer la voluntad de Dios, porque no conocen a aquel que llaman su Dios y piensan que Dios los envía a hacer algo que Dios de antemano no ha preparado. Una persona incrédula también es una persona ignorante. Perdón, una persona cobarde. Es una persona ignorante. ¿Sí? Si usted la agarran y le dicen: a ver, crúzate la avenida, usted no se va a cruzar, porque ignora qué va a pasar ahí. Pero si usted está cierto que el semáforo está en rojo, se cruza la avenida porque sabe que va a llegar al otro lado, porque sabe que va a estar con bien. Este tipo de creyentes tienen miedos. Los miedos los dominan sus vidas, sus mentes, sus corazones, y no hacen la voluntad de Dios porque no lo conocen, porque no entienden lo que Dios ha hecho ya. Dios nos está mandando, amados hermanos, solamente a una cosa. Dios no nos está mandando a hacer la obra completa. Cuando Dios nos da una orden, cuando Dios nos hace un llamado, cuando Dios nos va a enviar, nos usa, solamente es para hacer algo: terminar la obra de Dios. Usted no tiene que ir a escarbar, usted no tiene que ir a hacer los cimientos, usted no tiene que ir a levantar ese edificio, porque la piedra angular de la iglesia de Cristo es Él, y ya fue puesta. Y Pablo decía: cada uno sobreedifique, mire que no sobreedifique en lo que ya se ha cimentado. Simplemente Dios nos manda quizá para ejemplificar y tener entendimiento. Dios le está mandando: ¿sabes qué? Ponle los vidrios a la puerta, ponle la chapa a la puerta, pon el último ladrillo, pon los últimos 10 ladrillos de esta barda. Ya te dejé 3/4 de la barda, termínala. Pero una persona
persona cobarde, le vuelvo a repetir, es una persona ignorante. Por eso dice la palabra, se equivocan. El error más grande que pueden cometer es ignorar las escrituras y el glorioso poder de Dios. Dios solamente nos manda a terminar, a culminar obras en las cuales Él, a través de otros santos, ya ha trabajado. Quizá no terminarlas. Quizá llevas media barda, aviéntate el otro cuarto de la barda, porque vendrá otro después de ti. Pero le vuelvo a repetir, Dios no nos manda a levantar, a escarbar, a echar los cimientos, a hacer la mezcla, a carrear los ladrillos, a estar en el sol soportando. Si Dios nos manda la obra y no es para culminarla, es para edificarla un poco más, para acrecentarla un poco más. Pero aquellas personas cobardes, ¿sí?, se pierden la corona, el galardón del Señor, porque malinterpretan lo que Dios está mandando a hacer. Ay, Señor, ¿cómo yo le voy a ir a predicar? ¿Y tú qué sabes? Si esa palabra que Dios había puesto en tu corazón era como decimos en el mundo, la gota que iba a derramar el vaso de agua. Tal vez otros ya le habían hablado. Escuchaba, no sé si lo recuerdan, en uno de los videos que mandamos, un pastor fue invitado a otra congregación, predicó, eran 4 hermanos, 3 eran pastores y faltaba, y era la única mujer, faltaba por convertirse. Ya todos le habían hablado, ya los 3 hermanos a esa hermana le habían hablado de Cristo y no se convertía. Y llega este pastor, predica, y al final del culto invita a las personas a que reciban al culto, y pasa esta mujer, hermana de 3 pastores, y por la palabra de uno ajeno se convierte a Cristo. ¿Y cuántas veces nosotros, ay, Señor, es que tiene cara de que no la va a recibir, o yo ya le hablé? Vuelve a edificar, vuelve a insistir. Y muchos creyentes, por eso le vuelvo a repetir, no caigamos de hijos de Dios a creyentes, porque en este último tiempo la apostasía está siendo más verdadera una mentira. Una persona cobarde no heredará. Usted lo va a ver ahorita. Efesios capítulo 2, versículo 10, hablando de los cobardes, de las personas que temen por ignorancia cumplir el llamamiento de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10, dice la palabra: porque somos hechura suya, creación en Cristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, que a las buenas obras que Dios nos está mandando, Él trabajó primero. Ya nada más nos está poniendo, como humanamente decimos, a poner nuestro granito de arena. Quizá nos toque terminarla, tal vez no. Uno es el que siembra y otro es el que ciega, pero ambos se gozan en la cosecha. Y una persona cobarde no tiene ese amor, esa convicción en su corazón. ¿Por qué razón? Porque ignora que lo que Dios le está mandando a hacer, ya Dios trabajó, ya Dios preparó. No lo va a hacer en vano. Eso es algo que tenemos que tener en el corazón. Lo que sea que Dios nos mande a hacer, no lo vamos a hacer en vano.
Si no nos toca ver los frutos, lo sabemos. Dios no miente. Vuelvo a la palabra del Señor. Uno siembra y otro cosecha. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Ustedes han entrado en las labores que no hicieron, pero la cosecha está lista. Nada de lo que hacemos en el nombre del Señor o por voluntad de Dios nuestro Padre va a ser en vano. Algún fruto tendrá nuestra vida y Dios permitirá que lo veamos. ¿Con qué propósito? Con seguir incrementando nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Amén. Ahora miren lo importante. Por eso le decía, ¿cómo juzga Dios estos males? ¿Qué recibirá de parte de Dios una persona, un creyente, un hijo de Dios que siente y retiene estos males en su vida? Una persona que no busca purificarse, que no busca limpiarse, santificarse, cuando Dios le ha mostrado el mal, Si usted en su corazón está diciendo, sí hay de eso en mi vida, y se siente en la comodidad de decir, Señor, límpiame, esté equivocado. Porque la parte de Dios se está cumpliendo, usted lo está sabiendo. Está conociendo su palabra. ¿Cuál es su parte? El que es santo, santifíquese más. Límpiate más. Te estoy mostrando tu suciedad, tu inmundicia, tu contaminación, para que tú te limpies, para que tú lo dejes, lo deseches de tu vida. Fíjese bien, ¿por qué un Dios de amor juzga tan severamente estos males? Con severidad los juzga el Señor, Mire, ¿cómo juzga el Señor el doble ánimo? Ahí mismo en Santiago capítulo 1 versículo 7. Santiago capítulo 1 versículo 7, en el nombre del Señor Jesús. Una persona de doble ánimo, le dice el Señor, no pienses que vas a recibir cosa alguna de mí. Quien no piense, quien tal haga, Santiago capítulo 1 versículo 7, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna, nada. Una persona que ha entendido lo que es el doble ánimo, que está operando en su vida y se queda apático y se queda estático y dice, pues ni modo, así soy, ya Dios lo quitará, no esperes recibir ni siquiera la misericordia de Dios, ni siquiera dones y dádivas que puedan ayudarte para dejar el doble ánimo. Mire con qué severidad juzga el Señor a los creyentes, a los hijos, a las personas de doble ánimo. No te voy a dar nada. Y no te voy a dar nada porque lo que te voy a dar vas a hacer lo mismo con las obras. Vas a empezar y la vas a terminar. El don que yo te dé lo vas a ir a botar. Primeramente corrige tu vida. Primeramente corrige tu corazón. Proponte obras pequeñas para empezar. Ponte obras pequeñas, cotidianas en tu vida y termínalas. Y poco a poco ve creciendo. ¿Cuántas veces hemos dicho en nuestro corazón, Señor, yo ya no quiero hacer esto, hacer el otro, llevarme así con mi esposa, con mi esposo? Yo quiero ser una buena mujer, yo quiero ser un buen esposo. ¿Y por qué no puedes? Porque hay doble ánimo en tu vida. Señor, yo ya no quiero, dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 7, el mal que no hago, eso es lo que hago, y el bien que quiero no lo puedo hacer porque tengo un doble ánimo, porque hay una doble personalidad en mi vida. Y dice el Señor, no pienses que vas a recibir nada de mí. A partir de hoy,
Si permaneces en esa condición, si sigues alimentando tu doble ánimo, aún lo que tienes te será quitado. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Mire con qué severidad juzga a Dios, y usted va a ver por qué. La incredulidad. Regrese al libro de Hechos, capítulo 11. Usted se lo tiene que saber de memoria. Porque sin fe es imposible. Imposible. El Dios de lo imposible dice: si no tienes fe en mí, no me puedes agradar. No hay otra cosa que puedas hacer en tu vida, que puedas tener en tu vida, para que hayas gracia delante de mis ojos. Y usted dirá: bueno, pues no quiero ser el bufón de Dios, no quiero ser el payaso que lo haga reír. Esa gracia no es la gracia que está escrito. Gracia es un favor desmerecido. Aquel que no tiene fe no va a recibir un solo favor de parte de Dios. ¿Y cuántas cosas necesitamos día a día de nuestro Padre Celestial? Señor, ayúdame en esto, por favor, que esto suceda. ¿Cuántas veces lo pedimos e instantáneamente sucede? Ay, Señor, que no me cobren caro, y no le cobran caro. Ay, Señor, ojalá llegue a tiempo, y usted llegó a tiempo, habiendo salido tarde. Esa es la gracia, el favor desmerecido. Usted salió tarde, y por salir tarde mucho menos. Ojalá yo hubiera salido tarde por haber orado al Señor. Pero salió tarde, salió a las prisas, a las carreras, y invoca el favor de Dios, y Dios se lo concede. Pero dice el Señor: si no tienes fe en mí, no tienes gracia. No hay favores para ti. Olvídate de mí. La tibieza. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, dice la palabra: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué cosa tan tremenda. Cuando hemos sentido el amor, el calor, la ternura de Cristo, llegar a pensar que podemos llegar a provocarle un asco. Muchas veces, bueno, no lo sé, yo no recuerdo haberlo hecho. Tal vez sí lo hice o sí lo hice. Cuando andábamos sin Cristo, llegamos a herir a alguna persona diciéndole: me das asco. Qué palabras tan duras. O no sé si nos lo llegaron a decir. ¿Cómo nos pegó en el corazón? ¿Cómo nos pegó en los sentimientos? Es que aléjate de mí porque me das asco. Imagínense escuchar de nuestro Padre Celestial: apártate de mí porque me das asco. Voy a vomitar tu nombre de mi boca. Voy a decirle a los ángeles: a esa lo ignoran, aborrézcanlo, dice el Señor. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Mi boca no hablará en tu favor. Mi boca no hablará para ti, porque eres tibio, porque eres amigo del mundo y piensas que también puedes ser amigo mío. Cuando yo te he dado una palabra: dar a Dios lo que es de Dios. Fue tu decisión ser propiedad de Dios. Ahora no puedes andar con amistades ajenas. Ahora no puedes andar con amistades que no te están produciendo nada bueno a tu vida. Porque hoy dice: Señor, voy a dejar esta amistad. Ya le predicaste, perfecto. Ya sembraste en esa persona. No le des palabras a los cerdos, no insistas. No es tu tiempo, no va a ser tu recompensa.
Tú no vas a cosechar, pero ya pusiste tu parte. Ahora déjalo, ahora aléjate. Pero sigues buscando las cosas que no le agradan a Dios. Y dice el Señor, por cuanto insistes en hacer las cosas según tu voluntad, yo te voy a vomitar de mi boca. Voy a desechar tu nombre de mis labios. Y qué triste en aquel día que veamos que nuestra familia se fue y nomás esperamos que el Señor declarara nuestro nombre delante de sus santos ángeles y nunca llegó por nuestra tibieza. Con severidad juzga Dios estos males. La cobardía, ahí mismo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, 8 dice la palabra: pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Mire que da una lista de personas con malos pensamientos, malos sentimientos. Pero ¿por quién comienza? Por los cobardes. Los primeros de esta lista son los cobardes. ¿Y cuál es el premio de los cobardes? Dice: tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Los cobardes tendrán una vida eterna separada de Dios. No tendrán parte con Dios. Imagínense usted, tanto haber esperado para que por cobardía pierda yo la eternidad con el Señor Jesucristo. El doble ánimo no recibirá nada de parte de Dios. El incrédulo no tendrá gracia de Dios, no le agrada a Dios. Al tibio lo vomitará de su boca. El cobarde arderá en el lago de fuego, que es la segunda muerte. Los creyentes de doble ánimo serán incrédulos, se convertirán en tibios y terminarán siendo cobardes. Una cosa conlleva a otra, van ligadas. El doble ánimo empezará a generar incredulidad. Si vendrá Dios, no vendrá Dios. Si regresará, si existió. No creo. Mejor hoy me voy a la fiesta. Hoy me vuelvo al mundo. Hoy soy tibio. Me vuelvo tibio y al final me volveré un cobarde. En el día del Señor, como dice el apóstol Juan, no sea que huyamos avergonzados. Fíjese lo que dice la palabra. Si lo dices, porque sucederá. Habrá muchas personas, yo no lo sé, muchas, pocas, quiera Dios que sean dos o una, que en el día del Señor las cosas tan tremendas que se verán, huyan avergonzados. No, Señor, yo no soy digno de tu venida. En lugar de estar cantando y danzando, gozándonos, aquí, Señor, aquí estoy. Gracias por tu venida. Pero dice la palabra que no sea que huyamos avergonzados. Terminarán siendo cobardes. El Señor nos está hablando muy a tiempo. ¿Qué nivel, qué cantidad de doble ánimo hay en su vida y en mi vida? Dios nos lo hará saber. Dice el libro de San Juan que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso. Si hoy decimos, Señor, yo no tengo doble ánimo, le hacemos mentiroso, porque entonces, ¿para qué Dios mandó esta palabra? Dios la mandó porque hay doble ánimo en nuestro corazón. Porque hay doble ánimo en nuestra mente. Porque estamos cambiando de hijos de Dios a creyentes. Que creemos lo que nos conviene y si nos conviene. Pero vuelvo a repetir, Dios está corrigiendo las cosas muy a tiempo. Desecha por completo ese doble ánimo. Porque está produciendo incredulidad en tu vida.
porque te está llevando a la tibieza y te convertirá en un cobarde. Y los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego, y en la segunda muerte no me verán. No me verán nunca. Existirán siempre. Imagínese usted, vea la grandeza de estas palabras que pone ahora el Espíritu Santo. Existirán siempre, pero no verán al Señor Jesucristo nunca. Esa es la esperanza que hoy nos purifica, el verlo, el oírlo, el tocarlo, el palparlo. Esa es la esperanza que ahora nos purifica. Imagínense perderla. Nunca, nunca veré al Señor, porque no corregí mi vida a tiempo, porque no acepté, Señor, si hay doble ánimo en mi vida. Señor, si hay incredulidad, gracias, porque no está lleno mi corazón, no está llena mi mente, no está llena mi alma, ni mis fuerzas de estos males, pero ciertamente que sí hay. Y es tiempo de corregirlo, es tiempo de pararlo, para que Dios traiga esa bendición. ¿Qué es el doble ánimo? Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 6. Lo que vimos son los síntomas de una persona, o las características de una persona con doble ánimo. ¿Pero qué es el doble ánimo? Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 5. Segunda de Corintios 3 al 5. ¿Qué es el doble ánimo? Dice la palabra del Señor: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué es el doble ánimo? Un pensamiento. Es un pensamiento: ay, yo no quiero, ay, ya no puedo, ay, no, ya no me gustó, ay, ahí lo voy a dejar, ay, que se quede, que se eche a perder. Es un pensamiento que genera una fortaleza en su vida. ¿Y qué es esa fortaleza? Así como usted quizá dejó el guiso a medias, la intención a medias de un postre, de un negocio, de un cambio en su vida, usted se rindió, lo dejó a medias, así irá creciendo hasta fortalecerse, hasta ser una fortaleza, hasta llegar a ser inconstante en todo lo que usted haga, en todo lo que esa persona ha de hacer. Comienza con un pensamiento y termina con una fortaleza, ¿sí?, que se levante en altivez contra el conocimiento de Dios. Al enemigo le convienen los de doble ánimo. ¿Por qué? Porque ignoran a Dios, porque no se involucran con Dios, porque acabamos de ver cómo castiga a Dios el doble ánimo, la incredulidad, la tibieza, la cobardía. Y hay personas que no temen a Dios, se levantan contra el conocimiento de Dios. No te preocupes, así es tu naturaleza. Mañana lo intentas, y llega mañana, pasado mañana, la otra semana, ahora sí el próximo mes y empiezo. Y llega el mes y empezaste, pero no terminaste. Y se hace una fortaleza, se fortalece, y te haces de una manera de vivir, de un estilo de vida, el dejar todo a medias, porque no pudiste, porque no quisiste.
¿Por qué no te esforzaste? ¿Por qué no pediste a Dios lo que te hizo falta? O que te dijera dónde estaba el error. ¿En qué me equivoqué, Señor? ¿Por qué no me salió el pastel esponjosito? ¿Por qué el chocolate no me supo dulce? ¿Por qué el carro no me quedó? Le cambié la pieza. Se la compré nueva. Tal vez se la pusiste al revés. Ignoraste a Dios. Y eso se hace una fortaleza en nuestras vidas. El ignorar a Dios está siendo una fortaleza en nuestras vidas. Y ya nos había hablado el Señor de esto. Nada más cuando tenemos necesidad. Y no en acción de gracias. Y no por amistad. Y no por decirle, Señor, pues te doy, vengo a darte gracias porque mantienes estabilidad en mi familia, en mi vida. Gracias, Padre mío, porque pues ahora has declarado, has determinado este tiempo de bien. Yo sé que tu palabra dice que vendrá un tiempo en el que habrá escasez, que habrá un tiempo en el que mi negocio no prosperará como ahora, que habrá un tiempo en el que mi matrimonio no será tan agradable como ahora, pero hoy vengo a agradecértelo, lo que me estás dando, y vengo a que me prepares para ese tiempo. Para que cuando ese tiempo llegue a mi vida, el doble ánimo, el desánimo, la tristeza, la soledad, el vacío, no me aparten de ti. Para que cuando venga lo que no me agrada, Señor, pero me va a edificar, yo te glorifique como ahora te glorifico. Te agradezca como hoy te agradezco. Ahora que las cosas has determinado, has declarado que las cosas marchen bien, ordenada y pacíficamente. Vengo a ti para el tiempo en que sea adverso. Que mi corazón no me traicione, que mi mente no me engañe. Que así como ahora sigo tus pasos, Señor, en la tormenta puede haber también esas pisadas. Pero solamente en la necesidad nos acercamos al Señor. Y eso va fortaleciéndose y haciéndonos de algo terrible. Si Dios nos permite la vida, también estaremos hablando de esto, de un mal tremendo que un poco quizá hemos tenido y que no hemos visto como debemos de ver, no hemos atacado como debemos de atacar, y eso se llama la costumbre. Nos estamos acostumbrando a hablarle a Dios en la necesidad e ignorar a Dios en la paz que Dios nos está brindando y dando. Nos estamos acostumbrando, haciendo de un estilo de vida que dice el Señor, no me gusta, corrígelo. Te estoy hablando a buen tiempo para que corrijas tu vida. Es un pensamiento, un mal pensamiento. Eso es el doble ánimo. Que se nos hizo fácil decir, ahí lo dejo, no pasa nada, ahí después, o ya ni tiene caso, mejor mando a que lo hagan, o mejor lo compro ya hecho, cuando en tu corazón te propusiste hacerlo. Y en haberlo hecho glorificabas a Dios, porque ¿qué dice el libro de San Juan, capítulo 15? En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. No solamente en las cosas agradables a Dios. Cuando tú haces algo, aunque sea secular, para tu casa, para un vecino, para tu beneficio, cuando es fruto de tus manos, glorificas a Dios. Es fruto agradable a Dios. Cuando tú dices, bueno, a lo mejor el jardinero lo pudo haber dejado mejor, pero Dios me dio talentos, Dios me dio manos, Dios me dio fuerzas, pues lo voy a hacer yo. En esto es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto. Por tanto, dice el Señor, cumple tu palabra, porque delante de ti estoy todo el tiempo.
Deja el doble ánimo. Desecha el doble ánimo. ¿Qué lo origina? Ahí mismo. Segunda de Corintios 10:6. ¿Qué origina el desánimo? Dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando su obediencia sea perfecta. ¿Qué origina el doble ánimo? La desobediencia. Cuando Dios nos manda, predícale, y usted dice, ay, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Le hablaré? ¿No le hablaré? La persona se fue, usted no lo obedeció. Cuando dice el Señor, ora por él. Hazlo tú, no llames. No llames a tu hermano mayor, ahora hazlo tú. Y usted no lo hizo. Esa desobediencia, ¿cómo se siente usted? Se siente amado por Dios, pero también se siente triste por haberle fallado a Dios. Hay un doble ánimo, hay un doble pensamiento, hay una dualidad en su vida por causa de la desobediencia. Los creyentes que no acaban de entregar su vida por completo a Jesucristo, escuchen lo que le digo, los que creen en Jesucristo, pero no terminan por entregarle su vida completa al Señor Jesucristo, son presas fáciles del doble ánimo. Porque ciertamente hay hermanos, hay personas que creen en el Señor Jesús, que reciben al Señor Jesús, pero no terminan por entregarle su vida. ¿Cómo vencer el doble ánimo? San Marcos capítulo 12, versículo 30. San Marcos capítulo 12, versículo 30, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos vencer al doble ánimo? Porque Dios no solamente se recuerda, nos lo dice en el libro de Santiago, si alguno está enfermo, llame a los ancianos, únjalo con aceite y oren por él. Dios nos da junto con la prueba, nos da la salida. Dios no nos va a decir este es tu mal, y a ver cómo le haces, y a ver qué haces, pero yo te quiero santo. No. El Señor mismo nos da la respuesta en su misma palabra. Nos muestra el mal, el engaño, la oscuridad, pero también nos muestra la luz, la verdad, la medicina para nuestros males. San Marcos capítulo 12, versículo 30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dice la palabra, este es el principal mandamiento. Este es el mandamiento que cada día debes de tener delante de ti cuando Dios te concede el abrir los ojos, el tener conciencia, el tener poder y autoridad sobre tu cuerpo. Que toda tu mente, que todo tu corazón, que toda tu alma y todas tus fuerzas pertenecen a aquel que dio su vida por ti. Amarás al Señor tu Dios. Este es el principal, el primero. El primer mandamiento agradable a Dios es este. Se resumió en dos. Toda la ley, se recuerda, el Señor nos decía, más de 600 mandamientos. Los ha resumido en dos. Y este es el primero. Y el segundo es similar, a tu prójimo como a ti mismo. Dos mandamientos, amados hermanos. Dos mandamientos nos ha dado Dios. Dice, toda la ley yo la voy a cumplir para darte una nueva ley. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo.
Y con eso se va el doble ánimo. Amando a Dios, entregándole tu vida completa a Cristo. ¿Qué es entregarle toda tu vida a Cristo? Es llevar una vida en oración con Dios y comunión con su palabra. Dedicarle más tiempo. ¿Has escuchado la expresión de el tiempo es vida? Es que el tiempo es vida. Es dedicarle más tiempo a hablar con Dios y a escuchar tu palabra. Quien quiere entregarle toda su vida a Cristo tiene que ser un buen administrador de su tiempo. De su tiempo. De decir, Señor, este programa no me va a edificar, tu palabra sí me va a edificar, me va a fortalecer, me va a avivar, porque son palabras de vida eterna, entonces voy a tu palabra. Señor, esta persona, ¿qué puede saber de lo que hay en mi corazón, de lo que hay en mi vida cuando tú me creaste? Entonces voy a la intimidad, al desierto contigo. Eso es entregarle su vida a Cristo. Eso es tener o cumplir el principal mandamiento. Antes de buscar cualquier otra cosa, buscar a Dios. Antes de hacer otra cosa, leer la palabra de Dios. Sí, sabemos que vivimos en este mundo y hay cosas seculares, que usted tiene que trabajar, hacer su quehacer, su comida. Pero cuando usted ha cumplido con sus obligaciones en su vida y tiene un tiempo libre, ese tiempo dedicarlo a las cosas que Dios le agrada, a una comunión con Dios, a un contacto con el Espíritu en su palabra. ¿Por qué un hijo de Dios no puede vivir con estos males en su vida? La gente que vive sin Dios en su corazón, en su vida, siente temores. Nosotros lo experimentamos antes de Cristo. Siente temores, siente miedos, siente dudas, incertidumbres, tristezas, desánimos, porque no sabe lo que sucederá, porque no sabe lo que será mañana, porque no sabe qué pasará con su vida. Hay personas que tienen fobias en su vida, que temen salir porque dicen, ¿y qué tal si me atropellan? O si me matan. Aman más su vida y terminan perdiéndola. ¿Cuántos casos hemos oído de personas que murieron? Simplemente se resbalaron, se golpearon la cabeza y ahí quedaron. O de buenas a primeras se detuvo su corazón, porque dicen, Señor, este cobarde no sirve para nada. Para nada, todo el tiempo tiene miedo, todo el tiempo está escondido. ¿Para qué seguir invirtiendo tiempo en una persona así? Y así vive la gente sin Cristo, con miedos, con dudas, con incertidumbres. Y si el socavón de verdad se va al centro de la tierra y toda la tierra, ¿qué será de nosotros? Y si llueve fuego del cielo, y si cae una roca, y si cae cerca de mi casa y me quema, qué dolor, qué pena, qué sufrimiento, qué tormento. Y si la Biblia es cierta y esas cosas están por suceder, pero si no es cierto, ya desperdicié mi vida. Ya perdí tiempo creyendo lo que no sucederá. No me consta. Yo no vi a Cristo, yo no vi hacer sus maravillas. Así que no me consta que algún día volverá. Como estábamos sin Cristo, y así hay personas, ¿sí? No saben lo que sucederá. Pero el que ama a Dios, sí lo sabe. Aquel que dice que ama a Dios, sí sabe lo que ha de suceder. Y lo que estamos viviendo hoy fue escrito hace más de 2000 años. ¿Por qué tener miedo? El Señor mismo dijo, les digo estas cosas para que cuando sucedan, crean.
para que cuando estas cosas estén sucediendo no haya doble ánimo en sus vidas, no haya tristezas, no haya dudas, no haya esos males, para que en ustedes no haya tibieza, para que en ustedes no haya cobardía. Por eso les anticipé estas cosas. A los que aman a Dios, sabemos lo que será el mañana. ¿Sí? Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Mire lo que testifica la palabra. Mire por qué no hay una excusa aceptable a Dios. No podemos presentarle a Dios nada, absolutamente nada, para decir: Señor, es que mi vida está operando el doble ánimo, la incredulidad, la tibieza, la cobardía. Yo no puedo vivir así, porque lo que ahora estoy viviendo, Padre mío, fue anticipado por tu Espíritu. Isaías 46, versículo 9 y versículo 10 dice: acuérdense de las cosas pasadas desde tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir. Que anuncio lo por venir desde el principio. Ya nos había Dios hablado de estas cosas. ¿Quieres saber cuál es el final? Mira el principio. El libro del Apocalipsis está escrito en el libro del Génesis. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Quieres saber lo que será tu vida mañana? Hay una persona, lamentablemente hoy no está aquí, y no es un hijo de Dios. No es un hijo de Dios. Pero el otro día escuchaba a la hermana, que es su esposa, que decía: oye, ¿qué crees que mi esposo me dijo? Oye, ¿qué crees que soñé que nos regalaban a una niña? Y por la tarde llega la mamá de esta niña y en tono de broma dice: oye, ¿y si se la regalo? ¿Quién anunció eso? ¿Quién se lo hizo saber? Hay una persona aquí que dijo: ¿sabes qué? Yo vi lo que pasó en la línea 12 del metro. Y yo le creo. No le creo porque esa persona sea divina o sea muy cercana o la conozca yo, sino porque conozco al que está en él, al que está en esa persona. Dice: yo lo vi antes que sucediera. Y eso está aquí escrito y testificado. Dice: yo anuncio lo por venir. El día de ayer una persona me contaba su sueño. Oye, es que mira, soñé esto y esto y esto. Y no le respondí inmediatamente. Empecé a meditar en la interpretación del sueño y le dije: mira, no quiero desanimarte ni ponerte triste. Esta persona dice que iba caminando, iba hacia un monte y veía a la gente alegrándose porque el Señor venía. Ya viene el Señor, gente gozosa, contenta. Dice: yo veía a tus hijos, a Israel, a Janet y mucha gente, pero de repente se abrían hoyos en la tierra y salían demonios y se empezaban a llevar a esa gente y se empezaba a asustar. Y yo seguía el camino, yo seguía caminando. Y se iba con mis hijos y ya nada más se quedó una de mis hijas. Y mientras yo iba avanzando, dejé de ver y me veía a mí. Y te dejé de ver a ti, dejé de ver a tus hijos y dejé de ver a mi hija, hasta que me vi yo sola en el camino.
Y le dije, no quiero desanimarte, pero pregúntale a Dios que te confirme mis palabras. Pero si todos se fueron y tú te quedaste, es porque quizá no estás todavía preparada para el día del Señor. ¿Quién da los sueños, amado hermano? ¿Quién anuncia lo por venir? Ay, ¿qué crees que yo soñé esto? Así como ahora lo que me estás diciendo, yo ya lo soñé. Yo soy Dios y no hay otro semejante fuera de mí que anuncio lo por venir. ¿Quieres saber qué pasará en tu día mañana? No te lo va a decir el horóscopo, no te lo van a decir las cartas, no te lo va a decir el brujo ni el adivino. Por eso dice la palabra, acuérdense, ya hay testimonio de que les he dicho la verdad. Acuérdense de las cosas pasadas desde tiempos antiguos. ¿No le dije yo a Abraham, tu descendencia vagará por el desierto? ¿Será esclavo? ¿No fueron esclavos? ¿No le dije yo a Abraham, de ti haré una nación grande y poderosa? Acuérdense de las cosas pasadas, de que yo soy Dios y no hay otro Dios fuera de mí. A nadie puedes consultar para saber lo que vendrá mañana. Y Dios lo hace por gracia y por amor, dando sueños, dando visiones para mostrar que es Él. Pero si alguien quiere saber lo que será mañana, ese alguien tiene que tener una comunión y una intimidad con Dios. Porque el Señor anuncia lo por venir. El Señor te puede decir, prepárate porque viene un problema muy fuerte en tu vida, en tu matrimonio, en tu negocio, en tu trabajo. Yo recuerdo que el Señor Jesucristo me habló antes de que mi pasado matrimonio se destruyera. Y cuando Dios puso paz en mi corazón, dije, Señor, no es lo que tú querías hacer, es lo que tú querías evitar. Pero yo no te supe entender, escuchar. Y pagué las consecuencias, y gracias a Dios. Porque esas fuertes experiencias, dolorosas experiencias, nos hacen fuertes, nos hacen sabios, nos hacen entendidos de la grandeza de Dios. No tenga en poco lo que está soñando. No tenga en poco lo que está soñando, ni tampoco, bueno, si Dios lo pone en mi corazón y usted lo quiere compartir, es un don que Dios ha dado a mi vida, el interpretar sueños. Si usted lo quiere y la palabra que sale de mi boca tampoco se la quede. Busque al Señor, porque Dios dice en la palabra que en los últimos tiempos daría visiones y sueños para mostrar que Él es el único soberano que anuncia lo por venir, que anuncia lo que está por pasar. Antes de venir a este lugar ya habíamos soñado que estábamos en otro lugar. ¿Quién dio eso? ¿Quién lo sacó de su mente o de su corazón? Lo hemos dicho en varias ocasiones, pararse aquí y decir, el Señor me envió, no es de cualquiera. Nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios. El que está convencido, el que tiene una intimidad con Dios, es aquel valiente que se para y dice, el Señor Jesucristo me ha dicho que nos vamos, o que esto o que aquello debemos hacer, o que esto o aquello pasará. ¿Quién se levanta nada más por gusto y habla aquí en el nombre del Señor Jesús? Ciertamente que nadie, porque hay temor de Dios en su iglesia. Así que no tenemos por qué vivir con estos males en nuestra vida, porque todo lo que está por suceder nos ha sido anticipado. ¿Que vienen cosas tremendas y terribles? Sí. Qué pena, pero mis ojos no están en las cosas. ¿Saben en qué están
puestos mis ojos, mi fe, mi esperanza en aquel que dijo: yo te guardaré de la prueba que ha de venir sobre el mundo y los que moran en él. Mientras, dedícate a la lectura, la exhortación y la enseñanza. En eso invierte tu tiempo. No dejes que la ociosidad, la costumbre empiecen a provocar doble ánimo en tu mente, incredulidad en tu corazón, tibieza en tu alma y cobardía en todo tu ser. Fortalécete en el Señor. Todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Quien cree, todo le es posible. ¿Por qué no recordamos esas palabras en lugar de atemorizarnos, en lugar de dudar, en lugar de seguirnos a ser amigos del mundo hoy y mañana de Dios? En lugar de decir: ay, Señor, es que no creo que seas tú el que me esté mandando a hacer esto o aquello. A un hijo de Dios, el Padre no le oculta nada. San Juan capítulo 14, versículo 26. San Juan 14, 26. ¿Es usted un hijo? ¿Es usted una hija de Dios? Dios no le va a ocultar nada. Dios no le va a decir: te voy a sorprender con este o cual accidente, con este o cual situación, que tú no supiste interpretar las señales que te lo estaban anticipando. Fue porque tu comunión con Dios se había caído, porque el doble ánimo te había guiado. San Juan capítulo 14, versículo 26, dice la palabra: mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien tú recibiste cuando fuiste bautizado, vino a tu vida. Él, el que el Padre envió en el nombre de Jesús, te enseñará todas las cosas y te recordará todo lo que ha dicho. Te va a enseñar todas las cosas, las que no viviste, como le fue manifestado a Moisés. Moisés no estuvo el día que el mundo fue creado, y Moisés lo expresó. Las cosas que fueron y las cosas que serán, Dios las ha reservado para los que le aman, para los que les interesa saber qué será el mañana. ¿Qué pasará, Señor? ¿Qué señales me está anticipando? ¿Qué me está anticipando estas señales? Ya tengo problemas en el trabajo, ya mis compañeros no me llevo con ellos, mi matrimonio ya no es felicidad, peleo con mis hijos, peleo con mi esposa, con mi esposo. ¿Qué señales? ¿Qué señales son estas? ¿Qué me estás anticipando? ¿Cómo debo de actuar en ese momento, en ese tiempo? Ayúdanos, Señor, porque el único que anticipa lo que habrá de suceder en nuestro Señor Jesucristo. No tienes por qué dudar y temer por lo que sucederá, porque tu Padre ya te lo había anunciado. Solamente debes creer que Él te librará y te salvará. La comunión, la intimidad con el Señor Jesucristo nos anuncia el mañana, nos precede el mañana, nos muestra lo que sucederá y lo que Dios hará. Mira, mañana sucederá esto y esto y esto por causa de la maldad del hombre, pero esto y esto yo haré contigo. Aunque las tinieblas cubran la tierra, mi luz resplandecerá en ti, permanecerá en ti, te cubrirá. No importa, este mundo está lleno de pecado, pero Dios tiene una promesa para tu vida. Grandes y preciosas promesas nos dijo la semana pasada. Es tiempo de ir al desierto. Señor, si no me llamas al desierto, yo voy al desierto, porque sé que tú estás en el desierto. Y en este desierto, Señor, me han mostrado también
estos males que quizás estaban operando en mi mente, en mi corazón, en mi alma, en mis fuerzas. Pero yo vengo a ti, Señor, a entregarte todo. Vengo a cumplir con el primer mandamiento. Aquí está toda mi mente, todo mi corazón, toda mi alma y mis fuerzas. A ti te las encomiendo, a ti te las entrego, para que nadie haga mal uso de ellas. A ti te las encomiendo, Señor Jesucristo. Y lo que ha de venir, Señor, que tu Espíritu Santo me lo revele. Y asimismo tu voluntad en esto. Vamos a terminar en el nombre de Jesús, entendiendo algo, teniendo en claro algo. Fue necesario que, siendo Dios, nuestro Señor Jesucristo demostrara, siendo Dios, se humilló a demostrar que no miente, que Él no tiene ninguna razón para decir una sola mentira, ni las falsamente llamadas mentiras piadosas. Fue necesario que Él viniera, se hiciera carne, para que mostrara que toda la palabra que sale de su boca es fiel y verdadera. Y así permanece. Así que el que no le cree es aquel que no le ama. Terminamos. Regrese ahí mismo en San Juan. San Juan capítulo 8, versículo 42. San Juan capítulo 8, del 42 al 47, en el nombre del Señor Jesucristo. Con esta bendita palabra le damos gracias a Dios por esa preocupación, por esa persistencia, por esa, no lo sé, angustia que Dios tiene, porque el día de su venida seamos hallados dignos de Él y seamos salvados como Él quiere. Dice: yo te libraré, pero necesito que ese día estés listo para pasar por ti. Es como cuando la novia, así en la cita con el novio, no sale toda desarreglada, sucia, indispuesta. Ya sabe a qué hora pasará el novio por ella, y se atavía, se perfuma, se prepara. Cuando es al principio la novia, 15, 20 minutos ya está lista. Conforme pasa el tiempo, empieza ahora 5 minutos, ahora ya se tarda 10 minutos, después media hora, después 1 hora. Y yo no lo sé, amado hermano, yo, para gloria de Dios Padre, ahorita me estaba acordando de mi tiempo sin Cristo. Se lo dije a una novia: yo soy enemigo de la impuntualidad. Y llegó un momento en el que así sucesivamente pasó. Primero fue poco, después fue aumentando, hasta que una noche ya no le esperé. Regresé a casa. Oye, ¿por qué no me esperaste? ¿No? Quedamos a 1 hora. Yo por eso te pregunto: ¿a qué hora? Quiero que analices tus compromisos, tus responsabilidades, tu tiempo. Tú eres quien me dice a qué hora. Y si yo estoy a esa hora y tú no estás, lo siento. Y como decimos en el mundo, santo remedio. Santo remedio. Pero en este mundo hubo una segunda oportunidad. En Cristo ya no la habrá. Dice la palabra que cuando venga el Señor y las vírgenes imprudentes se hayan ido por aceite, detrás del Padre se cerrarán las puertas y dirá: no los conozco. No te conozco. Dios quiere que encontrarnos listos, preparados, sin doble ánimo, sin incredulidad, sin tibieza, sin miedo, sin cobardías. Y terminamos con esta bendita palabra. San Juan capítulo 8, del versículo 42 al versículo 47, dice la palabra: Jesús entonces les dijo, en aquel tiempo les dijo y en este tiempo nos dice: si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo,
sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio, todo lo mata, todo lo destruye, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Es un mentiroso. Ay, déjalo para mañana. Ya no te salió, hombre, ya. Mejor ve y cómpralo. Y comienza un pensamiento de doble ánimo en tu vida. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me cree. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las pueden oír ustedes, porque no son de Dios. Porque si el Espíritu Santo no está fortalecido en tu vida, porque si no hay una fuerte relación con el Espíritu del Señor Jesucristo, no entenderás las palabras de Dios. Así como no entendiste las señales que te anticipaban que algo desagradable o agradable sucedería en tu vida y te sorprendió, así la palabra del Señor te sorprenderá en aquel día en el que se abre el libro de la vida eterna, y busquen y busquen y busquen y el nombre no apareció, y tu nombre no estuvo, porque no entendiste las palabras de Dios, porque no amaste a Jesucristo, porque no le creíste a Jesucristo, que dijo: no teman, yo he vencido al mundo. No se turbe su corazón, creen en Dios, crean en mí, porque yo ya vencí al mundo y puedo enseñarles y a guiarles a lograrlo, a alcanzarlo en la vida de cada quien. Vamos a ponernos en pie, por favor, y darle gracias a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Usted es su propio juez. Gracias a Dios. Acerquémonos al trono de la gracia con acción de gracias. Démosle gracias a Dios porque ahora usted es su propio juez. Usted puede perdonarse a sí mismo, pero el día que nos enfrentemos con el justo juez, no podremos contradecir su palabra. Si Dios nos ha llamado a un autojuicio en estos días, es para corregir el mal camino que llevamos. Es para saber verdaderamente qué luz y qué tinieblas hay en nosotros, para ser hallados dignos en el día de su gloria. En el nombre de Jesucristo.